y así ustedes después la puedan descargar y ahí puedan, ¿cierto?, ver la clase. Ya, les voy a compartir mi pantalla en la plataforma LMS. Les dejé alojada la planificación curricular, ya que vamos a tener nosotros este semestre, para que la puedan descargar. Yo les voy a compartir igual pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, profe. Ya, gracias. Voy a grabarles, perdón, a meterme a la UCM virtual para que vean dónde está alojada la clase. Entonces ahí cuando ingresan a su curso, ingresan a estadística, ya ahí les dejé en la presentación del profesor, les dejé el horario de clases, ya ahí el horario de clases va a ser vía Teams los días lunes en este horario de 8:30 a 10:35, ya. Y el día miércoles, bueno, ustedes supieron que fue todo un proceso este cambio de docente. Nos avisaron la semana pasada, cargándonos más cursos a los profesionales que estábamos de planta, y el profesor que había antes, ¿cierto?, ya no les va a hacer clase. Por tanto, el horario del miércoles, ahí yo lo hablé con el director, lo tengo el día miércoles ocupado todo el día, en docencia completa. Entonces, ese día miércoles ustedes no pueden cambiar ese horario a otro día tampoco, me decía el director. Entonces, vamos a trabajar mediante trabajo asincrónico ese día. Voy a ver si alguien me habla por chat, si es que no logra escucharme. Ya. A ver, voy a ver el chat, que parece que hay alguien que no... Ya, ahí dice que la grabación se ha iniciado, entonces por tanto... Ya, dicen las chiquillas que están ok. Entonces el trabajo asincrónico que yo les dejé aquí el miércoles 8:30, 10:35... es un material que yo les voy a subir, tanto guías de ejercicio, ya, para que ustedes la vayan trabajando. Les voy a dar las respuestas. Ya, ese trabajo ustedes lo van a hacer como autónomo en horario de clases, pero como solitos, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar todo el material subido y vamos a tener un foro, ¿ya? En el foro, aquí donde dice medio de comunicación oficial, aquí en los avisos y comunicados oficiales del curso, ya, aquí vamos a añadir un nuevo tema, ya, añadir un nuevo tema, y le vamos a colocar dudas, todas las dudas que les vayan surgiendo, ya, las vamos a ir respondiendo en ese foro, para que así todos ustedes vayan viendo, porque si le surge duda a algún alumno, ¿cierto?, le va a surgir a otro a lo mejor la misma duda, y así lo pueden ir viendo en la misma plataforma del LMS. Vamos a ocupar bastante el LMS, ¿ya? Entonces, aquí les voy a dejar, estimados alumnos, este foro es para las dudas del trabajo asincrónico, ¿ya? Entonces yo en la noche, terminando, que salgo a las 8 de la noche el miércoles, yo me voy a meter al foro para responderle las dudas, ¿cierto?, de que ustedes hayan tenido, ¿ya? También ese día, para no quitar tiempo del lunes, también ese día dejé la prueba escrita. La prueba también, no el lunes, sino que la vamos a dejar el miércoles, para que esas 2 horitas ustedes la ocupen para hacer también la prueba.
para que ahí vamos, ¿cierto?, viendo en sí. Ya, en el registro de asistencia, bueno, yo no voy a pedir asistencia para aprobar este curso, ¿ya? Lo que me interesa en pasar asistencia, por lo menos hoy día voy a pasar asistencia en las clases, por lo menos en abril, por lo menos en esta marcha blanca, chiquillos, de pasarle asistencia para ver la conexión, de que todos tengan, de que alguno, ¿cierto?, que a lo mejor está faltando mucho a clase, contactarme con ese alumno, qué pasa, por qué no está asistiendo, ¿cierto? Y ahí informarle al director qué es lo que está pasando, ¿ya? A lo mejor realmente no tiene internet, para que ahí se vea una solución al tema, ¿ya? Entonces, el tema de... Exacto, solo el cambio de horario del día miércoles. Sí, Jorge, ya, claro. No, ni siquiera a través de mensaje, Lucía. No voy a poder estar disponible porque estoy en clase, ya tengo mi horario. Entonces, porque ustedes no tienen otro horario para estar vía Teams, un horario así, eh, por lo menos un día lunes en la tarde, que sea, yo salgo el día lunes a las 7. Bueno, les voy a mostrar igual mi horario, porque parece que ustedes igual lo tienen como medio colapsado el horario de ustedes, también lo que me decía Braulio. Entonces, ahí, bueno, lo ideal es que ojalá busquemos un día, yo les voy a mostrar el horario ya que tengo, porque a lo mejor algunos tienen tope también de horario, a lo mejor están tomando ramos atrasados también, no están al día todos. Y eso también puede jugarle en contra, en que no todos van a tener el horario disponible en las mismas secciones. Pero ahí vamos a ir, ¿cierto?, viéndolo. Ese mensaje de las dudas, ¿cierto?, de la guía, yo el mismo este miércoles les voy a dejar como unas preguntas, ya que es como una evaluación diagnóstica para ver más o menos, ¿cierto?, si la clase de hoy día la lograron entender, ¿cierto? En esa evaluación diagnóstica sin nota, ya, entonces en esa evaluación yo les voy a hacer como preguntas de conocimientos generales, también, ¿cierto? Con la clase de hoy día ustedes a lo mejor van a responder inmediatamente, y la evaluación es solo un diagnóstico, no es con nota, para que no se asusten. Entonces ese día miércoles ustedes lo van a responder, yo les voy a dejar abierto, ¿cierto?, desde las 8:30 hasta las 10:35, para que ustedes lo puedan responder y ahí ustedes se puedan después unir a la otra clase que tienen posteriormente, ¿ya? Entonces vamos a seguir viendo la planificación para mostrarles, ¿cierto?, las fechas, cómo quedaron las fechas. En esta planificación, se muestra, ¿cierto?, les muestro mi correo, ya, para los que se vienen integrando, ¿cierto? Mi nombre es Tabita Manríquez Chamorro y mi mail es tabitamanriquez@gmail.com. A ese mail, ya, ustedes, ¿cierto?, pueden ir también haciendo las consultas correspondientes, ¿ya? Entonces, un ejemplo, en el caso que el otro grupo tenga prueba el día miércoles, ahí también, ¿cierto?, ellos van a quedar en su prueba y yo les puedo mandar la invitación para unirme con ustedes el miércoles en la mañana. Cuando el otro curso al cual yo ya tenía asignado el horario, ¿cierto?, tenga evaluaciones, yo ahí ese día me puedo integrar también a trabajar con ustedes, ¿ya? El horario de atención, ¿cierto?, puse por definir porque en sí, ¿cierto?, yo los correos los estoy respondiendo en la noche, entonces ustedes me pueden escribir a mi correo, ¿cierto? Entonces yo les voy a responder las dudas ahí. Es como un trabajo
es como una atención al alumno, ¿cierto? Todos los correos que me van llegando de consulta, yo los voy respondiendo ya después del horario que tengo de clase. El horario bastante, nos dejaron muchas horas presenciales vía Teams, entonces tengo poco espacio. Ojalá pueda calzar con algunos que ustedes tengan disponible para igual unirme, aunque sea una hora, aunque sea una hora presencial. Después de las 7 ustedes no pueden, porque tengo, parece, disponible a las 7. Claro, una clase donde cuente con mi presencia. Exactamente, Lucía. Aunque sea 2 horas, a las 7 de la tarde, dejar que no sean a lo mejor 2 horas justas, sino que una hora cada día, irlas dejando. Después de las 7 ustedes tienen clase, o tienen su horario hasta las 7, o tienen algún día hasta las 8. Hola profesora, soy Verónica. Hola, Verónica. El horario por ti se supone que es de 8:30 hasta las 6:50. Sí, ya. Entonces tendríamos que ver si usted tiene tiempo en alguno del día de la semana, porque igual no, al menos no encontramos razonable dentro del curso que solo tengamos clase el lunes y el miércoles sea autónomo. Sí, sí, yo también igual, eso de trabajo asincrónico, igual el estudiante necesita estar en clase con el profe. Sí, eso también yo. Sí, pues veamos un día de dejarlo en la tarde, de 7 a 8 o de 8:30, dice Jorge, los que tomamos matemática tenemos clase los martes hasta las 20:30. Puede ser entonces un día lunes o un día miércoles, el jueves también salgo a las 7 y el viernes salgo a las 8. Entonces podría ser un día lunes y el día lunes y miércoles podría ser, que salgo a las 7 de la tarde. ¿Les parece que dejemos de 7 a 8 el lunes y el miércoles de 7 a 8, mejor, chiquillo? ¿Cuántos participantes se han unido? 26, hay poquito. Son 46 alumnos inscritos. Mire, véanlo, y por estas semanas como es marcha blanca, ya podemos, vamos a ver la evaluación. El semestre termina el 21 de agosto, ya. Entonces las evaluaciones quedaron, vamos a ver las evaluaciones, las fechas, ¿cierto? Que quedaron para que ustedes ahí la puedan revisar, la planificación semanal, ¿ya? Entonces, en la primera unidad, ¿cierto? Que vamos a comprender los elementos del análisis estadístico aplicándolo a la solución de los problemas de la gestión pública, tanto en el ámbito nacional como local, ¿ya? La unidad 1 se transforman los conceptos fundamentales en estadística y las formas de presentar y resumir los datos, ¿ya? Entonces acá vamos a ver los conceptos de estadística, los de variables, escalas, población, muestra, estadístico que hace referencia a un parámetro, ¿ya? Y vamos a presentar los datos también a través de medidas de tendencia central, de dispersión, ya a través de gráficos también. Y vamos a tener un taller de resolución de ejercicios, ya, bueno, ahí se los había dejado en primera instancia para el día lunes, 1 de junio, ya, el día lunes, y la evaluación escrita parcial había quedado para el 3 de junio. Ahí yo no sé si ahí ustedes la quieren hacer, la vamos a dejar yo creo para el mismo lunes en horario, ¿cierto? Para dejarles ahí que tengan. O puede ser cierto que ustedes la puedan responder en la noche, en dejarles el espacio para que hasta las 23:59 que puedan responder también la evaluación escrita de ese día miércoles 3, que yo les había dejado ese día miércoles como era trabajo asincrónico, ese día miércoles 3 de junio, ¿ya? Para la unidad 2, ya que es correspondiente al objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Que es elementos de probabilidades de introducción al muestreo,
los conceptos de probabilidad, reglas de probabilidad, distribuciones, muestras probabilísticas y no probabilísticas, ¿ya? Que ahí entra cierto proceso de muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado, muestras por conveniencia, ¿ya? Probabilidad, ¿cierto? Algunos conceptos, introducción a las probabilidades, y ese también va a ser evaluado con un taller, y el 6 de julio, ¿cierto? Corresponde el taller, y la evaluación la había dejado por el miércoles también, el 8 de julio. Cada una de estas evaluaciones vale, el taller vale un 5% y la evaluación escrita vale un 15%, y esa unidad vale un 20%, la primera unidad. Voy a ver si hay alguna duda en el chat. Ya. No hay dudas en el chat. Si ustedes pueden encender su micrófono, ¿cierto? Cuando vayan a hablar, después lo apagan. Ahí vamos a ir viendo. También la unidad 2 vale un 5% el taller y 15% la evaluación escrita, chicos, ¿ya? Entonces esa unidad también vale un 20%. La última unidad, ya que entra el concepto de los elementos de la inferencia estadística, pruebas de hipótesis, viendo primeramente las distribuciones muestrales de la media, la proporción, el teorema central del límite, ya, y vamos a trabajar con pruebas de hipótesis para las medias y proporciones, análisis de regresión y correlación, análisis de varianza. Todo eso vale, el taller de resolución de problemas va a valer un 10% y la evaluación va a valer un 20%. Ya esa unidad vale 30%. Por tanto, ahí tenemos un 70%. Ese taller vale, la fecha es el 10 de agosto, y la evaluación teórica va a ser el 12 de agosto, ¿ya? Para evaluar los resultados de las unidades de aprendizaje de la 1, la 2 y la 3, y también de las unidades, ¿cierto? 1, 2 y 3, vamos a tener la PAF, ¿cierto? Que es la prueba final acumulativa el 17 de agosto. El lunes 17 de agosto, esta PAF vale un 30%, que es el examen, ¿ya? Entonces acá dice requisitos de aprobación, nota final mayor o igual a 4. Para rendir esta PAF, para rendir esta prueba final acumulativa o el examen también que se llama, ¿cierto? Si alguno no tuviese en este 70% nota, ¿cierto? Que le alcance el 4, de 4 hacia arriba, si con este 70% tienen de un 4 hacia arriba, no darían la PAF. Se eximirían. Ahora, si con ese 70% no les alcanza a dar el 4, se tienen que rendir la prueba final acumulativa, ¿cierto? Que es el 17 de agosto, ¿ya? Para poder, ¿cierto?, aprobar, tiene que ser la nota final mayor o igual a 4. Si con la PAF les da, ¿cierto?, el porcentaje con ese 30%, aprueban entonces el curso, ¿ya? Entre los recursos de aprendizaje tenemos el Mendenhall, ya el Murray, el Spiegel de estadística, es muy bueno el estadística matemática con aplicaciones también, ya que ahí según el programa en Talca aparecen 10 libros, en los niches 6, virtualmente yo tengo les voy a compartir igual el libro, tengo el Mendenhall y me parece el Murray, me parece que también lo tengo, ¿ya? Se los voy a compartir en PDF en la plataforma, ¿ya? Donde dice libros, se los voy a dejar alojados para que ahí ustedes lo puedan tener. El recurso vamos a utilizar, ¿cierto? Vamos a ir trabajando la parte teórica como parte práctica, chiquillos. Vamos a ir trabajando la parte práctica con el programa SPSS. ¿Lo han escuchado? Es un programa que tiene... Daniela, ¿no ves la pantalla? Las clases grabadas, no... ¿Ves ahora? Ya.
No sé si están de acuerdo con las clases grabadas, se podría hacer la clase grabada, pero si todos están de acuerdo. Y dejamos las dudas, de la clase para un día de Teams, o sea, para los primeros, podría ser los primeros minutos del lunes, podría ser para las dudas. ¿Eh? Clases grabadas, dicen que no, no mejor, no todos están de acuerdo. Hay algún, claro, en el curso, cierto, estadística, es más, cierto, presencial, podría ser presencial más, o sea, perdón, vía Teams, para así irles explicando, cierto, mejor, ahí viendo mi horario, ustedes me dicen, cierto, qué días pueden ser después de las 7, porque el día martes también tengo solamente clases 2 horas, el martes a las 2:30 hasta las 4:35. El día martes también tengo ese día como, entre comillas, como para preparación de clase y para corrección de pruebas. Pero lo podría dejar si ustedes tuviesen disponible algunas 2 horas del martes también juntas, podríamos dejarlo. Pero yo les muestro, ¿cierto? Ahí yo les muestro el horario, ¿ya? Mientras les quiero preguntar si tienen dudas de la planificación, ¿ya? ¿Alguna duda de la planificación, de las evaluaciones? ¿Les fue quedando claro eso, chicos? ¿Mm? O sea, ustedes ya tenían un cronograma, ahora va a ser un nuevo cronograma, ¿cierto? Conmigo. ¿Quedó claro o alguna duda tienen en cuanto a la planificación semanal? A las ponderaciones, a la paz. ¿Ninguna duda? Continuamos entonces. Ya. Entonces, ya. Gracias, Felipe. Vamos a ver cuántos se han unido. $28. Se unieron por poquititos. Ya. Entonces, ya. Ahí les quedó alojada, ¿cierto? La planificación. Quedó alojada acá en el programa del curso y planificación de la actividad curricular, ¿ya? Les voy a mostrar el horario antes de comenzar la clase. Acá en pestaña clases, chiquillos, en la pestaña clases está la clase. Ahí no les saqué el calendario de actividades académicas, ¿cierto? Y los pasos que le había dejado el profesor Luis de los pasos para la videoconferencia vía Teams, también se las dejé ahí. Y la unidad, ¿cierto? 1, ahí les dejé unidad 1 y la clase, ¿cierto? La primera clase correspondiente a la unidad 1, ¿ya? Acá en el material complementario, les voy a dejar subido los libros que tengo. Activar. Si no, después entra la otra clase y se me olvida. Les voy a dejar al tiro subidos en la bibliografía complementaria. Les voy a dejar subidos los libros para que igual ustedes puedan, ¿cierto?, basarse. No tengo la lectura. Traducción.
los saqué. Los tenía en el curso que los saqué. No los descargué en otro. No los tengo aquí. No. Ya, no los dejé. Ya. Se los subo después. Los saqué del curso. Los tengo en el Dropbox, así que después se los subo para no perder tiempo. Ya. Vamos entonces a comenzar a mostrarle el horario. Eso es lo que iba. El horario para que veamos al tiro qué día dejamos las clases. Las clases. Horario. Aquí. ¿Pueden ver mi horario, chiquillos? ¿Pueden ver mi horario que les estoy mostrando ahora? O sea, me silenció el micrófono. No, está bien. Ya, ahora sí. Gracias. Se ve de Felipe. Ahí está el horario, está bien sobrecargado. Entonces, ¿tienen algún horario disponible dentro de lo blanco que tengo yo? El día lunes, ahí están ustedes. Y el día lunes de 7 a 8 tengo disponible. El martes, ahí tengo toda la mañana, entro después en la tarde, salgo a las 16:35 y tengo toda la tarde. El día miércoles completo, hasta las 7, tengo clase. También ahí podría ser de 7 a 8. El día jueves tengo disponible de 8:30 a 10:35 y después tengo disponible en la tarde de 14:30 a 16:35. Y después tengo de corrido clase hasta las 8. El viernes tengo disponible de 8:30 a 10:35. ¿En algún horario del martes pueden? ¿O lo dejamos para el lunes y miércoles de 7 a 8? ¿Qué dicen, chicos? ¿Lo dejamos mejor de 7 a 8? Para que así no, si un ejemplo pueden los que están presentes y después los que no están presentes van a tener problemas el día martes. A lo mejor en algún horario que ustedes fijen. ¿Qué les parece? Lo dejamos mejor para el día jueves después del almuerzo. Sí, lo tengo disponible ese día de 14:30 a 16:35. Claro, no pueden definir como en horario. En primera instancia, háblenlo con los compañeros que no están presentes, ¿ya? Y en primera instancia podría quedar chiquillos, para los días lunes y la tarde. O sea, perdón, los días lunes y miércoles de 7 a 8. El día lunes de 7 a 8 o dejarlo un solo día de 7 a 8:30.
O el miércoles de 7 a 8:30, uno de los 2 días también podría ser. ¿Mm? Mm. Es que ahí Byron tiene razón, ¿cierto? Que los compañeros que no están, sí, sí, sería lo más conveniente. Ninguno, no, ninguno, Bernardita. El día jueves tengo libre, de las 14:30 a las 16:35. Sí, entonces los compañeros que no están, ¿cierto? Ahí, en el caso, en primera instancia ahora lo voy a dejar, ¿cierto? Para ustedes, cualquier cosa me están contando en esta marcha blanca. Ya, aquí vamos a dejar entonces administración pública. Estamos ocupados entonces, ahí. Perfecto. Perfecto, chiquillos. Entonces ahí quedamos, ¿cierto? Para el jueves de 14:30 a 16:35, ¿ya? Y cualquier cosa que tengan problemas con los chiquillos que no están presentes, me avisan. Y ahí lo dejaríamos para algún día después de la cita, entre lunes y miércoles. Mientras quedó para ustedes ahí, ¿ya? Quedó reservado. Vamos a grabarlo al tiro. Ahí, quedamos listos entonces. Vamos a comenzar entonces la clase, chiquillos. Ya. Entonces, con una introducción a la estadística, ¿ya? Con una introducción a la estadística, bueno, contarles que yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Básicas, ya de la Universidad Católica del Maule de Talca. Entonces, como docente, trabajo como docente de la facultad y ahí, ¿cierto? Les voy a compartir las clases, ¿cierto? Provenientes tal, ¿cierto? De las confecciones que hemos realizado a través de la facultad, ¿ya? Con los demás docentes. Entonces, ¿en qué se refiere, ¿cierto? La estadística? La estadística, ¿cierto? Proviene, en sí se desempeña en todas las áreas de la ciencia, ¿ya? Entonces proviene de la palabra Estado, que generalmente, ¿cierto?, provenía en estricto rigor del gobierno, ¿ya? O sea, originalmente. Entonces la estadística se utiliza, es la herramienta que se utiliza al servicio de la ciencia. Entonces, la ciencia, ¿cierto?, se encuentran las actuariales, las ambientales, la agropecuaria, ¿cierto?, las ciencias básicas, la ciencia económica y administrativa, ciencias sociales, ciencias de la salud, ¿cierto? Todo el comportamiento del quehacer humano en el que trabaja, ¿cierto? En cada área, en cada profesión, ¿cierto? Ustedes se van a empezar, ¿cierto? A ir familiarizando en los términos, ¿cierto? Que se van a ir propiamente tal contribuyendo al quehacer, ¿cierto?, de esta raza, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sí hace el estadístico? La estadística, ¿cierto?, los datos, es el arte de transformar los datos en información. ¿De qué forma, cierto? ¿De qué forma se utilizan los datos en información? Se ve un conjunto de datos, ¿cierto? Y todos esos datos son a través de mediciones que en sí, ¿cierto?, se le realiza a cada individuo, a cada persona, ¿cierto? A cada ingeniero, a cada docente, ¿cierto? Ahí vamos a ir viendo en qué se transforma, ¿cierto?, el docente, el administrador público, una persona, ¿cierto?, un paciente de algún lugar. Todas esas personas, ¿cierto?, nos van a entregar información, características que se miden entre una característica que se mide entre una persona y otra, ¿ya? Y esos datos ya se van
compartiendo para poder, ¿cierto?, trabajar esa información y presentarla en información de utilidad, ¿ya? Entonces, por tanto, la estadística, ¿cierto?, es conocida como la ciencia de los datos, ¿ya? O ciencia estadística también. ¿Por qué? Porque permite comprender un conjunto de métodos, ¿ya?, en la cual, ¿qué primero se debe realizar? ¿Cierto? Se debe realizar una recolección de datos, ¿ya? Entonces, en esta parte introductoria, ¿cierto?, en la parte de recolección de datos, que es lo que nosotros vamos a trabajar más profundamente en la unidad 2, es la parte del muestreo, de cómo se utiliza, ¿cierto?, el muestreo, cómo se selecciona la muestra, para que así, ¿cierto?, se pueda hacer una organización de los datos, y esa organización ya es traspasada a una base de datos, ¿ya? Es traspasada a una base de datos, y esta base de datos después se transforma, ¿cierto?, en el procesamiento, en la revisión, de que todo lo que se haya, ¿cierto?, organizado, lo que se haya digitado, lo que se haya pasado, ¿cierto?, en limpio, esté correcto. Porque no todos los datos, ¿cierto?, que se registran están correctos, y acá en el procesamiento hay que irlos revisando. Primeramente hacer una revisión, ¿cierto?, de las bases de datos, ver que todos los datos estén correctamente, ¿cierto?, medidos, si hay algún error, ¿cierto?, poder corregirlo, para posteriormente analizarlo, ¿ya? Analizar la información. Y aquí entra la parte, ¿cierto?, primeramente descriptiva e inferencial también, ¿ya? A partir de este análisis descriptivo e inferencial que se realiza, entonces se toman las decisiones, ¿ya? Entonces, todo ese círculo, ¿cierto?, es lo que se transforma en la ciencia de los datos, todo este procedimiento, este conjunto de métodos, ¿ya? Para poder, ¿cierto?, ir entendiendo este esquema, ¿cierto?, se utilizan conceptos estadísticos, ¿ya? A través, ¿cierto?, los conceptos estadísticos es lo que yo les mencionaba, la unidad de análisis, ¿ya?, que es la entidad que nos proporciona a nosotros el dato. O sea, pueden ser, ¿cierto?, organizaciones, pueden ser personas, administradores públicos de cierta organización, todo, ¿cierto?, toda la entidad que nos va a proporcionar a nosotros información, el dato, se llama la unidad de análisis, ¿ya? La variable estadística, ¿ya? La variable es la característica, ¿cierto?, que se estudia de cada persona, de cada individuo, ¿ya? Entonces, esa característica distinta que tiene cualquier persona, un individuo en otro individuo, ¿cierto?, todas las características diferentes son las variables, ¿ya? Entonces, por tanto, si en un grupo, ¿cierto?, tenemos mujeres y hombres, entonces la variable, ¿cierto?, una de las variables podría ser el sexo, femenino, masculino, o ya sea hombre o mujer. Pero en cambio, si yo solamente hago un estudio de puras mujeres, ¿ya?, entonces ya no podría considerar la variable el sexo, ¿ya?, porque trabajaría, ¿cierto?, la variable comúnmente, ¿cierto?, se trabaja cuando tenemos al menos, ¿cierto?, al menos 2 categorías en la variable a estudiar, ¿ya? Entonces, por tanto, si tenemos un grupo de solamente hombres, si queremos hacer un estudio en solamente un grupo de hombres, tampoco el sexo sería, ¿cierto?, una variable, ¿ya? El recorrido que toma la variable, que toman las variables, ¿ya?, es el conjunto de todos los valores, y comúnmente, ¿cierto?, se identifican con el símbolo R sub X, pero en sí, ¿cierto?, tampoco lo pueden, es como nombrar el recorrido, ¿cierto?, pero un ejemplo, los valores que puede tomar la variable, como el caso del sexo, los valores que toma es mujer o hombre, un ejemplo, o los valores que toma la variable nivel educacional. El recorrido que toma esa variable es básico, medio, técnico, universitario, ¿cierto? También el recorrido, un ejemplo, que toma la variable peso, ¿cierto? El peso está en kilos, entonces por tanto toma desde 0 a infinito, o sea, el recorrido, ¿cierto?, incontable ahí, entre una medición y otra,
Por eso, ¿cierto? Vamos también a ver el tema de las variables cuando son cuantitativas, discretas o continuas. Eso también vamos a ir viendo ese tema. La medición es el proceso que asigna el valor. Entonces, todas estas mediciones, ¿cierto? Todas estas variables van teniendo ciertas mediciones, que si la persona corresponde, ¿cierto?, al estado civil, corresponde casada, soltera, divorciada, viudo, ¿cierto? Todo este proceso de medición se asigna el valor correspondiente a la unidad de análisis, ya a la unidad de análisis que es la persona o la entidad que me está entregando información. El dato estadístico, ¿cierto?, es la observación que se va registrando sobre cada persona, ¿ya? Y ese dato estadístico generalmente la vamos registrando, ¿cierto?, a través de una base de datos. Y la base de datos yo les voy a ir contando, ¿cierto?, a través del curso, cómo la vamos a ir registrando, ¿cierto? Yo también les voy a mostrar bases de datos con las variables, ¿ya? En la cual las bases de datos se componen a través de filas y columnas, ¿cierto? Se trabaja la matriz de datos y en las filas, ¿cierto?, se va colocando el dato estadístico, ¿ya? Y en las columnas se va colocando la variable, ¿ya? Y a través de esa información, de esa base de datos que corresponde también a la revisión del proceso que yo les mostraba acá, del procesamiento, a través, ¿cierto?, de esa base se pueden, ¿cierto?, hacer los análisis para posteriormente hacer, ¿cierto?, las tomas de decisiones. Seguimos viendo los conceptos, ¿cierto? La población. ¿Qué hace referencia a la población? Es el conjunto total de la unidad de análisis, ¿ya? Entonces, sobre este conjunto total, ya sea, ¿cierto?, una institución, una universidad, un hospital, ¿cierto?, cierto departamento de salud, cierto departamento de vivienda, la totalidad, ¿cierto?, de personas que trabajen ahí, o la totalidad de individuos, la totalidad de niños, ¿cierto?, la totalidad de habitantes sobre una región, sobre una comuna, todo ese conjunto total es la población, ¿ya? Y sobre este conjunto es donde se obtienen las conclusiones finales, ¿ya? Entonces, por tanto, a través de esta población, después uno, ¿qué es lo que obtiene? Una muestra. Entonces, la muestra es cualquier conjunto de la población, o sea, es como un extracto de la población, ¿ya? La muestra aleatoria, ¿cuándo llamamos aleatorio? Es cuando un subconjunto elegido de la población se obtiene aleatoriamente, al azar, ¿ya? O sea, por tanto, tiene un grado de representatividad porque fue, ¿cierto?, personas que se eligieron al azar, mediante tablas de números aleatorios, ¿cierto? Mediante, ¿cierto?, a lo mejor algún comprobante de alguna ficha. Todo eso, ¿cierto?, se va eligiendo, no personas que a lo mejor, cuando yo elijo una muestra, que también vamos a ver una muestra por conveniencia más adelante, es cuando yo elijo una muestra, ¿cierto?, solamente ciertas personas de un grupo etario específico. O sea, dejo un ejemplo de grupo etario fuera, porque solamente, ¿cierto?, tengo más afinidad con ese grupo etario. Entonces yo solamente, ¿cierto?, les hago preguntas para obtener información a ese grupo etario y dejo el resto fuera. Entonces ahí mi muestra no sería aleatoria, sino que ahí, ¿cierto?, tendría un ejemplo de muestra por conveniencia, que es lo que al investigador, ¿cierto?, le parece apropiado. Entran también el error de medición, ¿ya?, que es la diferencia entre el valor exacto que tiene la unidad de análisis, ¿ya?, y el valor obtenido realmente en la medición, ¿ya? Entonces es lo que tiene efectivamente una persona, pero en la medición después, ¿cierto?, entrega otra. La diferencia entre lo que ocurre ahí se llama el error de medición, ¿ya? El censo, ¿ya? ¿Qué involucra el censo? El censo es cuando se hace investigación que involucra a toda la población, ¿ya? No contiene margen de error o error de precisión, pero es costoso de realizar, porque cuando se realiza un estudio que involucra a toda la población, chiquillos, se tiene que involucrar a toda la población. Un ejemplo, si hay una población ustedes quieren, ¿cierto?, ir a trabajar en una población, ir a hacer un estudio de investigación en una parte, ¿cierto?, que tiene 250 personas.
Entonces ustedes dicen 250 personas, ya si hubo un estudio a lo mejor de investigadores de 5 o 4 investigadores, ya no va a ser tan complejo. Pero ahí, ¿cierto?, les va a llevar en que a lo mejor ustedes no van a llegar a trabajar, a tener información de esas 250 personas, por decirle un número de ejemplo, ¿ya? Sino que a lo mejor entre personas que están fallecidas, personas que no les van a proporcionar a ustedes información, que no les van a querer contestar, ¿cierto? Va a haber pérdida de información ahí. Ustedes a lo mejor van a llegar a trabajar con 100 personas. Entonces ahí van a tener una pérdida de 150 personas. ¿Y qué es lo que va pasando? Que muchas veces por error se dice que esa es la muestra de la población, que las 100 personas son la muestra. Y eso no es así, sino que ustedes siguen trabajando con la población, pero ¿qué pasó con esas 150 personas? Que a lo mejor estaban fallecidas, que a lo mejor no les quisieron contestar, ¿cierto? Que no pudieron tener información, no hubo caso, ¿cierto? Que ustedes pudiesen llegar a las 150 personas. Entonces ahí ustedes siguen trabajando con el censo, ¿ya? No es que ustedes trabajen con muestra. Entonces, por eso es costoso de realizar por tiempo, ¿cierto? Por el traslado, por diversos motivos, ¿cierto? Trabajar con el censo, ¿cierto? Con un estudio que involucre a toda la población es complejo. Por eso se hace un muestreo, ¿ya? Un estudio que involucra solamente a la muestra, o sea, al extracto, aparte de la población. Entonces, ¿cierto? Como no involucra a toda la población, ¿cierto? Es una muestra que debe ser representativa, ¿cierto? Contiene un error de muestreo. ¿Qué es error de muestreo, cierto? Nosotros vamos a ver en qué consiste cuando veamos en la unidad 2, ¿ya? Entonces, ahí siempre tiene que tener un cierto tipo de error, un margen de error para poder tener esa muestra. Para que sea parte de la población, siempre se debe considerar un margen de error, ¿ya? Pero es menos costoso. Es menos costoso que trabajar, ¿cierto?, con toda la población, porque esa muestra, ese tamaño muestral que va a dar ahí, ¿cierto?, va a ser representativo de la población completa, ¿cierto? Entonces, probablemente un ejemplo, por decirles un número, de los 250 a lo mejor les va a dar una muestra de 160 personas, o de 140, por decirles un ejemplo. Entonces ya esa es la muestra, y esa muestra va a ser elegida al azar, ya para poder, ¿cierto?, tener toda la información que nosotros queramos. Y a través de esa muestra después se van a generalizar nuestras conclusiones a toda la población, que es lo que, ¿cierto?, decía acá, ¿ya? Que en sí las conclusiones que nosotros vamos a obtener es para toda la población, pero con la ayuda de un muestreo, de un procedimiento muestral. También cuando se habla de sesgo, el sesgo es un componente de un estudio de investigación, ¿ya?, que hace que la muestra no sea representativa, o sea, distorsiona las conclusiones del estudio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el sesgo? Es lo que yo les mencionaba. Cuando ocurre un sesgo es cuando efectivamente yo utilizo un muestreo por conveniencia. Entonces, solamente, ¿cierto?, elijo ciertas personas que tengo afinidad, ¿cierto? Y puedo a lo mejor, entre comillas, como engañarme, porque al final nos engañamos nosotros mismos, ¿cierto? Con decir, sí, efectivamente la muestra fue aleatoria y la voy a trabajar, voy a llevar el estudio descriptivo e inferencial también. Pero a veces las conclusiones, ¿cierto?, no es lo que ustedes esperan, y cuando ya empezamos, ¿cierto?, a ver la parte descriptiva y empezamos a trabajar con histograma, nos damos cuenta que efectivamente ahí hubo una distorsión de los resultados. Entonces, ahí que lo que nos pasa como investigadores, hacemos clic ahí. Entonces, nuestro sesgo se va hacia un cierto grupo etario, por decirle un ejemplo. ¿O qué pasa cuando yo digo, sí, vamos a trabajar con hombres y mujeres, pero solamente trabajo con mujeres? Entonces los hombres los dejé fuera. O al revés, ¿cierto? Trabajo con hombres
y a las mujeres las dejé fuera. Entonces ahí, ¿cierto? Se ve, ¿cierto? Una inclinación hacia cierta parte, ¿cierto? De la población, y eso se llama el sesgo. Eso impide, chiquillos, que se lleve a cabo un buen procedimiento inferencial. Entonces la parte inferencial, cuando veamos esa parte inferencial, cuando hagamos pruebas de hipótesis, estudios de comparación de medias, de proporciones, ¿cierto? Eso no se puede llevar a cabo si efectivamente utilizamos la muestra por conveniencia, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir viendo más detalladamente ese procedimiento, ¿ya? Cuando hablamos de parámetros, cuando ustedes escuchen hablar de parámetros, es cuando tenemos una medida numérica, ¿cierto?, que es calculada a través de toda la población. Generalmente se utiliza, ¿cierto?, con letras griegas, generalmente no, tampoco se puede solamente llamar. Entonces, lo más comúnmente usado, ¿cierto?, son la media poblacional, que se escribe, ¿cierto?, matemáticamente con la letra griega mu, la varianza poblacional también, ¿cierto?, que cuando no se llama con palabras también se escribe matemáticamente con sigma cuadrado, con la letra sigma, ¿cierto?, al cuadrado. La proporción poblacional, ¿cierto?, también, la denotamos con la letra P, y el total poblacional también, que se denota con la letra tau, ¿ya? Entonces también se pueden mencionar, ¿cierto?, o también se pueden escribir mediante los parámetros, ¿cierto?, escritos también mediante letras griegas, ¿ya? Entonces de diversas formas se pueden, ¿cierto?, llamar los parámetros. Los estimadores, ¿cierto?, cuando nosotros aproximamos los parámetros, pero ahora basado en una muestra aleatoria, ¿ya? Entonces, siempre al estimador se le coloca un gorrito, entonces como una estimación que es calculado, ¿cierto?, es una medida numérica, ¿cierto?, pero es calculada a través de la muestra, ¿ya? Pero debe ser la muestra aleatoria, ¿ya? Si es por conveniencia, no se calcula un estimador, ¿ya? Debe ser la muestra elegida al azar. Los estadísticos, ¿cierto?, describen esta muestra y sirven para todos los cálculos, ¿cierto?, que nosotros obtenemos a través de la media o la varianza o la desviación estándar, pero de la muestra, y eso se le llama estadístico, la medida de resumen calculada, ¿ya?, a través de la muestra. Hasta ahí, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Van teniendo alguna duda hasta ahí? ¿Escribe en chat alguien? Ya, seguimos avanzando entonces, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, en la clasificación de los métodos estadísticos vamos a trabajar nosotros con con métodos descriptivos y métodos inferenciales, ¿ya? Los métodos descriptivos, que es la primera parte que nosotros vamos a ver, se preocupan de describir un conjunto de datos. Entonces, ¿qué es lo que se llama un análisis exploratorio de los datos? Entonces, por tanto, en el caso de un censo que yo les hablaba, ¿cierto?, en esta parte, el estudio que involucra a toda la población, solamente acá ustedes pueden hacer un estudio descriptivo. Si ustedes no hacen un muestreo, no pueden aplicar un estudio inferencial. No pueden llegar a esta parte. Solamente van a llegar a describir los datos. Ya solamente descripción. Los métodos inferenciales, ya que lo que trata son los encargados de llevar, ¿cierto?, los resultados que vamos a tener en la muestra aleatoria, ¿cierto?, va a ser aleatoria, todos los resultados nosotros los vamos a llevar a la población total, ¿ya?, y a la población objetivo que nosotros vamos a trabajar en nuestro estudio, ¿ya? Entonces, por tanto, en el estudio de investigación, no siempre en la población total a lo mejor vamos a trabajar siempre con habitantes de una región, habitantes de una comuna, sino que en sí, ¿cierto?, la población objetivo llama a dónde nosotros vamos a trabajar con el estudio de investigación, ¿ya? Entonces puede ser un ejemplo si nosotros queremos hacer
un estudio, ¿cierto?, en la Universidad Católica, en la sede de Curicó, solamente en la sede de Curicó, ¿ya? Entonces ahí en la sede de Curicó, ¿qué va a pasar? Nosotros podríamos generalizar a la sede de Talca, si queremos trabajar un ejemplo con los profesionales de las ciencias sociales de Curicó. Ese va a ser nuestro estudio. Entonces, ¿quién nos va a proporcionar a nosotros información? Nos va a proporcionar información, ¿cierto?, los funcionarios de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, ¿cierto?, de Curicó. Ahí nos vamos a llevar nuestro estudio, por decirles un ejemplo. Entonces, ¿se podría generalizar a Talca, a Ciencias Sociales, ¿cierto?, de Talca? No se podría, porque mi estudio fue enfocado en Curicó. Entonces, no lo puedo generalizar, ¿cierto? Mi población objetiva es Curicó. No puedo generalizar la Talca, ¿ya? Entonces, siempre la población objetivo, ¿cierto?, que es lo que nos va a llevar las conclusiones de nuestros métodos inferenciales, va a ser respondiendo a la población objetivo, ¿ya? Y esa muestra aleatoria va a ser de esa población, o sea, de los funcionarios de la Facultad de Ciencias Sociales de Curicó, ¿ya? Se dividen los métodos inferenciales en dos, en paramétricos y no paramétricos, ya que también nosotros los vamos a ir viendo. Los métodos paramétricos, cuando llamamos métodos paramétricos, es cuando nuestra muestra aleatoria, ¿cierto? La muestra aleatoria que nosotros vamos a elegir, a través de esa muestra aleatoria se van a cumplir ciertos supuestos para ocupar ciertos test estadísticos, ¿ya? Hay test estadísticos que cuando nosotros probamos hipótesis, son los test paramétricos que deben cumplir supuestos, ¿ya? Y los supuestos están los supuestos de normalidad, ¿cierto?, de homocedasticidad, que los vamos a ir viendo en la unidad 3, ¿ya? Ahí nosotros vamos a ir viendo todos estos métodos inferenciales. Cuando hablamos de no paramétrico, es cuando son test inferenciales o métodos inferenciales libres de distribución. O sea, no se cumple ningún supuesto, no utilizo ningún supuesto para poder cumplirse, sino que solamente, ¿cierto?, son libres, los llegamos y los ocupamos. Generalmente, ¿cierto?, se utilizan los métodos no paramétricos cuando utilizamos una muestra por conveniencia. Cuando la muestra no es aleatoria y el estudio de investigación no se hizo en forma aleatoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cierto? Se trabaja con un método no paramétrico, porque el paramétrico no les va a servir porque se basa en que la muestra sea aleatoria, ¿ya? Las variables estadísticas. Las variables estadísticas, como yo les decía, ¿cierto? Cualquier característica que se desee, ¿cierto?, medir entre un individuo y otro, ¿cierto? Aquí dice de las unidades de análisis. Y las unidades de análisis, ¿cierto?, nosotros las podemos trabajar de acuerdo a nuestro estudio de investigación. Nuestra unidad de análisis puede ser los administradores públicos, nuestra unidad de análisis puede ser los estudiantes de cierta universidad, nuestra unidad de análisis pueden ser los pacientes de cierto hospital. O sea, donde nosotros hagamos nuestro estudio de investigación va a ser nuestra unidad de análisis, ¿ya? Generalmente se utiliza con la letra X, el nombre para llamar la variable. Un ejemplo, X podemos llamar al sexo, o X podemos llamar al peso, o X podemos llamar a la estatura. ¿Cierto? Diferentes variables les podemos nombrar con una letra, ¿ya? El recorrido que toma la variable, ¿cierto?, es todos los posibles valores que puede tomar, ¿cierto?, esa variable. Y el dato estadístico es la medición, ¿cierto?, es el conteo o la medición que se utiliza, ¿cierto?, en cada variable, que obviamente, ¿cierto?, es medida a través de la unidad de análisis o de la persona, como yo les mencionaba, del alumno o del profesor o del administrador público. Todo lo que nosotros, ¿cierto?, nos vayan entregando información se transforma en un dato estadístico, ¿ya? Las variables, ¿cierto?, ejemplos de ellas, ¿cierto?, la marca de un automóvil,
Entonces el recorrido que toma la marca del automóvil, aquí es cierto, dejamos cuatro recorridos. Chevrolet, Toyota, Suzuki y Mazda, un ejemplo. Esos 4 valores, ¿cierto? Dependiendo del estudio donde nos centremos, entonces solamente los medimos ahí. Esos 4 valores toma, ¿cierto?, la marca del automóvil. Entonces, por tanto, las categorías que tiene, el recorrido que tiene la marca, la variable, la marca del automóvil, esos 3, ¿cierto? No involucra orden entre ellos. El grado, ¿cierto?, de lealtad a una tienda, ¿cierto? Ahí la clasificamos como bajo, medio y alto. Esos 3 valores, ¿cierto?, es el recorrido que toma esa variable, el grado de lealtad a la tienda. El número de hijos, ¿cierto?, que también cada una de estas variables la fuimos denotando con una letra, ¿cierto? También la pueden dejar solo escrita y si le quieren anteceder, ¿cierto?, la letra, ¿cierto? A veces la letra confunde, la pueden dejar solamente, ¿cierto?, escrita sin la letra, pero ahí para irla diferenciando entre una variable y otra, ¿cierto?, se le fue colocando la letra Y para el grado de lealtad, la letra, ¿cierto?, Z para el número de hijos, el recorrido que toma, ¿cierto?, de ningún hijo, de 0, ¿cierto?, 3 hijos y así sucesivamente. La letra W para la variable precio de un producto, ¿cierto?, que toma desde 0 hasta infinito, ¿cierto? O sea, toman cualquier valor, puede tomar entre un precio y otro, ¿ya? Entonces, estas variables se clasifican en 2, cualitativas y en cuantitativas. Las cualitativas, como su nombre lo indica, representan una cualidad, ¿ya? Y estas variables ya son un producto de las observaciones, como yo les decía. Por ejemplo, una variable cualitativa ya involucra, ¿cierto?, una categoría, un atributo correspondiente a la variable. Entonces, de acá, de estas variables, ¿cuáles serían cualitativas? Sería la marca de un automóvil o la marca de un auto. ¿Cuál más sería cualitativa? El grado de lealtad a una tienda, ¿ya? Esas son variables cualitativas, mientras que las cuantitativas representan cantidad, ¿ya? Entonces, por tanto, los datos generados, ¿cierto?, a través de las personas que nos van a entregar son producto de mediciones. Un ejemplo de ello, ¿cierto?, se les consulta por el número de hijos que tiene cada persona, ¿cierto? ¿Cuánto les costó el precio de cierto producto? También, ¿ya? Entonces todo ello representa una cantidad. ¿Cómo se clasifican estas variables? Ya las variables cuantitativas ya puede ser discreta o puede ser continua, ¿ya? Entonces, por tanto, discreta es un proceso de conteo, ¿ya? Entonces, por tanto, tiene un límite, es finita, pero en cambio la variable cuantitativa continua no es contable, por tanto, ¿cierto?, son mediciones que pueden admitir valores decimales, ¿ya? Entonces, por tanto, esa es la diferencia entre una cuantitativa discreta y una cuantitativa continua, ¿ya? La variable, ¿cierto?, cualitativa o categórica, como su nombre lo indica, se clasifica en 2 escalas, en escala nominal y en escala ordinal, ¿ya? La escala nominal, entre las categorías no hay un orden entre ellos. Por ejemplo, un orden natural, por ejemplo, la marca del automóvil no es, ¿cierto?, una variable cualitativa ordinal, sino que es una variable cualitativa nominal, ¿cierto?, porque no involucra orden entre las categorías, Chevrolet, Toyota, Suzuki, Mazda, cualquiera, ¿cierto?, da lo mismo. Entonces, por tanto, la escala ordinal, acá sí se utiliza, ¿cierto? Voy revisando el chat. Gracias, Bárbara. Sí, puedo ir más lento. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? ¿Ninguna? Vamos a ir más lentito, ¿ya? Ya, vamos a ir más lentito, chiquillos, ¿ya? Entonces,
Cualquier duda, ustedes encienden el micrófono y me dicen, profesora, no se entendió esta parte. Yo se las vuelvo a explicar. ¿Bien? Entonces, la escala, la variable cualitativa, ¿cierto?, indica dos escalas, que es escala nominal y escala ordinal. ¿En qué consta la escala nominal? Que se utiliza, ¿cierto?, para variables donde no es posible establecer un orden entre las categorías. Ejemplo, la marca del automóvil, ¿ya? No tiene orden entre las categorías, por tanto es una variable cualitativa nominal, ¿ya? En cambio, la escala ordinal, la variable cualitativa ordinal, se utiliza en el mismo sentido que la nominal. O sea, es una variable que tiene categorías, pero ahora sí es posible establecer un orden entre ellas, ¿ya? Pero no distancia, sino que solamente un orden natural. Por ejemplo, el grado de lealtad a una tienda que se puede tener. Entonces, ¿qué recorrido tomaba, cierto? El grado de lealtad bajo, grado de lealtad medio y un grado de lealtad alto. También otro ejemplo de una escala ordinal, ¿cierto? El estado nutricional, ¿cierto? Cuando una persona tiene bajo peso, es normal, tiene un estado sobrepeso y llega a un estado obeso, ¿ya? Entonces también eso es considerado ordinal. También el nivel educacional, básico, medio, técnico, universitario, ¿cierto? O básico, medio y universitario, dependiendo, ¿cierto?, la población objetivo donde estemos, ¿cierto?, trabajando. Entonces todo eso es considerado ordinal. Tiene un orden natural entre las categorías. Entonces acá, ¿cierto?, ejemplos de clasificación. La marca del automóvil es de tipo cualitativa nominal. O sea, siempre, chiquillos, ustedes siempre le tienen que colocar a la variable el tipo completo. Un ejemplo, no le coloquen marca de automóviles tipo nominal. No, sino que ustedes le tienen que colocar tipo cualitativa nominal, ¿ya? Tampoco existen, chiquillos, que ustedes digan es cuantitativa nominal. No, no existe. No existe la cuantitativa nominal, sino que existe solo la cualitativa, que indica categoría. O sea, nuestra variable tiene atributo o categoría a cada persona. Entonces, por tanto, también, ¿cierto?, de repente dicen cualitativa continua. Tampoco existe la cualitativa continua, porque lo continuo es un proceso de conteo, entonces debe ser cuantitativa continua, ¿ya? Entonces todo eso siempre se les va a evaluar completo, ¿ya? Ya sea en la prueba, ¿cierto?, en el taller que vamos a realizar, siempre la variable, chicos, tiene que ser en forma completa. Si ustedes colocan cualitativa continua, por decirles un ejemplo, va a estar malo, completo. No va a estar bueno porque ustedes hayan colocado cualitativo, por eso va a estar bien, no. Debe estar correctamente, ¿cierto?, completo como es la variable, el tipo completo, ¿ya? El grado de lealtad también, ¿cierto?, bajo, medio y alto, tiene un orden natural, por tanto es cualitativa ordinal, ¿ya? El número de hijos, de ningún hijo, ¿cierto?, hasta tener a lo mejor 3, 4, 5 hijos, es cuantitativa discreta. Ustedes saben, ¿cierto?, que hay un número, un término ahí, es finito. El precio de un producto, ello está en un rango, ¿cierto?, está en un rango de 0 a infinito, por tanto, ¿cierto?, no toma un valor específico, puede tomar decimales, es cuantitativo continuo, ya es variable cuantitativa continua. Entonces, una vez, ¿cierto?, que se reconocen las escalas, ¿cierto?, se clasifican en los órdenes correspondientes, ¿cierto? Siempre este esquema, ¿cierto?, se les debe quedar grabado, ¿ya?
Siempre una variable cualitativa va a ser nominal o va a ser ordinal. La variable cuantitativa o numérica va a ser discreta o va a ser continua, ¿ya? Ahí dependiendo, ¿cierto?, de los tipos de variables que vamos trabajando. Entonces, les dejé aquí unos ejercicios. Dice, en las siguientes situaciones, identifique la población, la unidad de análisis, la variable y su recorrido. Además, clasifique la variable según su tipo, cualitativa, ya, y identificar la escala nominal u ordinal, y si es cuantitativa, identificar si es discreta o continua, ¿ya? Entonces, el primer enunciado dice, en la carrera de administración, en la carrera de estadística, ¿cierto?, con el código ADP 213, interesa analizar el rendimiento académico de sus estudiantes en insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno. Entonces ahí, chiquillos, ¿quién sería la unidad de análisis? Sebastián, entre comillas, Sebastián me está haciendo una consulta, está en la planificación, me parece que quedó para el lunes 1 de junio, el primer taller, ¿ya? Pero está en la planificación en la plataforma LMS. Aquí en la plataforma LMS quedó, ¿ya? Aquí, en la presentación, en la planificación curricular, chiquillos, los que se vienen reintegrando recién, está la planificación del curso, con la fecha de los talleres, la fecha de la prueba, las ponderaciones, ¿ya? Los criterios para eximirse, bueno, eso lo dijimos en el audio, en el video va a quedar, ¿cierto? Que aprueban con nota final mayor a 4, ya, de 4 hacia arriba. Entonces, por tanto, se les da con las 3 unidades, con las 3 pruebas, más los talleres, ¿cierto? Les da nota mayor o igual a 4, se eximen. Ahora, si con los talleres y las pruebas les da menor a 4, deben dar el examen que vale un 30%. Y ahí con ello, ¿cierto? Deben para poder aprobar el curso, con el 30%, ¿ya? La carrera de P213 sería la unidad de análisis, vamos a revisar, ¿ya? Vamos a revisar. Entonces, muy bien, ¿ya? Muy bien, la población, ¿cierto? La población correspondiente en la totalidad, ¿cierto?, de estudiantes de la carrera ADP 213. Esa es la población, ¿ya? La unidad de análisis, ¿quién sería? ¿Quién a nosotros nos va a proporcionar información, chiquillos? ¿Quiénes son en esta primera parte? Los estudiantes, ¿ya? Los estudiantes sería la unidad de análisis. ¿Quién sería la población? Serían todos los estudiantes, ¿cierto? La totalidad de estudiantes de la carrera de estadísticas con el código ADP 213. La variable, ¿quién sería la variable? La variable sería el rendimiento académico, ¿ya? Y la variable, ¿cierto? ¿Cuál sería el recorrido que tomaría la variable? El recorrido que toma la variable son estos 4. Insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno. Estas 4 categorías tiene la variable. Ese es el recorrido que toma nuestra variable, ¿ya? Y clasificarla. ¿Qué tipo de variable sería, chiquillos? El rendimiento académico medido a través de estas 4 categorías. ¿Qué tipo sería?
Pueden responder a través del chat o del micrófono. Con toda confianza. Estamos para equivocarnos aquí. Chiquillos, pueden equivocarse. Una variable cualitativa. Cualitativa, muy bien, cualitativa. ¿Y de qué escala sería, nominal u ordinal? La variable de rendimiento académico, como está medido ahí en el primer ejemplo. Cualitativa ordinal, muy bien, muy bien. ¿Ya? Es cualitativa ordinal. ¿Por qué? Porque tiene un orden natural entre las categorías. ¿Ya? Tiene un orden natural entre las categorías. O sea, se clasificó en insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno. Tiene un orden natural. ¿Ya? El rendimiento académico. A través de eso, ¿cierto? El rendimiento académico, nosotros podemos medir también las notas, el promedio, ¿cierto? Y ahí el promedio lo vamos clasificando de acuerdo de menor a mayor. Entonces vamos dejando, ¿cierto?, la peor nota como insuficiente, entre cierto rango suficiente, entre cierto otro rango bueno y ya muy bueno, ¿ya? Todo eso, ¿cierto?, se va trabajando. El segundo ejemplo, dice, una entidad regional del gobierno de Chile está interesado en cuantificar el número de niños haitianos de la región del Maule. Entonces, ¿quién sería la población de interés en este ejemplo? La población objetivo. La población objetivo, ¿quién sería? Vamos a revisar. La población objetivo, ¿cierto?, son los niños de la región del Maule, la totalidad de niños de la región del Maule. Esa es nuestra población objetivo, ¿ya? Entonces siempre ustedes tienen que nombrar su población objetivo completa correspondiente a la investigación que se está realizando. Entonces son los niños, ¿cierto?, la totalidad de la región del Maule, ¿ya? Entonces, por tanto, la unidad de análisis, ¿quiénes son? Los niños. La unidad de análisis son los niños. Ellos nos van a proporcionar a nosotros la información. La variable. ¿Quién es la variable en este caso? ¿Ya? ¿Quién es la variable en este caso? ¿Qué se quiere medir? ¿Qué quiere medir la entidad? ¿Qué quiere medir la entidad regional? Niños haitianos. El número, ojo con eso, cantidad de niños haitianos o número de niños haitianos. Muy bien, ¿ya? De las dos formas está correcta. Cantidad de niños haitianos como también número de niños haitianos. Eso es lo que se quiere medir. Muy bien, ¿ya? ¿Cuál sería el recorrido que puede tomar, cierto? Puede ser desde cero, o sea, de que no exista ningún niño haitiano, hasta 1, 2, 3, ¿cierto? Dependiendo la cantidad. Sabemos que va a tener un corte, ¿cierto? Es finito. Por tanto, ¿qué tipo de variable sería el número de niños haitianos? ¿Qué tipo de variable sería? Cualitativa, cuantitativa. Cuantitativa, discreta, ¿ya? Porque tiene un tope, ¿ya? No vamos a tener nosotros, ¿cierto?, 1,2 niños haitianos, 1,15, ¿cierto?, 1,21. No, vamos a tener, ¿cierto?, de ningún niño podemos tener a lo mejor hasta 50 niños, ¿cierto?, dependiendo la totalidad, ¿cierto?, de niños haitianos que existan. Puede haber, ¿cierto?, de 0, 30, 50, pero vamos a tener, ¿cierto?, no podemos un niño cortarlo por la mitad, no, sino que eso solamente va en número entero. El número de niños haitianos sería cuantitativa discreta, ¿ya?
La tercera, en la Facultad de Ciencias Básicas ya interesa, ¿cierto?, conocer el puntaje promedio en la prueba de coeficiente intelectual de sus estudiantes. Entonces, ¿cuál sería la población? ¿Cuál sería la población? En la Facultad de Ciencias Básicas interesa conocer el puntaje promedio en la prueba de coeficiente intelectual de sus estudiantes. ¿Cuál sería la población? Vamos a revisar. La unidad de análisis, ¿cierto?, es los estudiantes, pero la población es la totalidad de estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas. El total de estudiantes de la Facultad de Ciencias Básicas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la variable? ¿Cuál sería la variable? ¿Qué se quiere medir acá? ¿Qué buscan conocer para medir? El puntaje. Muy bien. El puntaje. Y el puntaje, ¿cierto? Sí, puntaje de la prueba también. ¿Cómo lo podemos medir? O sea, el puntaje, ¿cierto?, puede tomar cualquier puntaje, eso puede ir en decimal, puede ir en decimal. Por tanto, va a tomar un recorrido, ¿cierto?, en un intervalo. Entonces, por tanto, ¿qué tipo de variable sería el puntaje? Cuantitativa continua. Muy bien. ¿Ya? El tipo de variable, ¿cierto?, es cuantitativa continua. Y ese es el puntaje en sí, ¿ya? Porque puede tomar valores decimales, entre un valor y otro hay infinitos valores, ¿cierto? No los podemos medir, por tanto es cuantitativa continua. El último ejemplo dice, en la UCM interesa conocer la proporción de estudiantes a favor de la donación de órganos. Miren qué interesante lo que se interesa conocer. Entonces, ¿quién sería la población? ¿Quién sería la población, chiquillos? En la UCM interesa conocer la proporción de estudiantes a favor de la donación de órganos. Fíjense acá, se nos agrandó un poquito la población, ¿cierto? Estudiantes de la UCM, ¿cierto? No de ciencias, no, porque dice en la UCM, o sea, involucró todos los estudiantes de la UCM completa, ¿ya? Entonces los estudiantes, ¿cierto?, de la UCM. En el último, a lo mejor se confundieron en la Facultad de Ciencias Básicas. En la última viñeta, ese es, en la UCM. Interesa conocer, o sea, en la totalidad de estudiantes de la UCM, completa. Entonces, por tanto, la unidad de análisis, ¿quién es? La unidad de análisis son los estudiantes. ¿Ya? Ellos nos van a proporcionar información. ¿Y qué información nos van a proporcionar a través de la variable? ¿Qué tipo de variable tendríamos que medir acá? ¿Cuál sería la variable de interés en nuestro último ejemplo? La variable de interés. ¿Qué le interesa medir a la UCM? Bien, entonces ese sí no. ¿Cuál sería la variable? Ese es el recorrido, ¿cierto?, de la variable. ¿Qué sería la variable entonces? Sí, es de tipo cualitativa, ¿cierto? Porque estamos interesados en proporción, pero de una variable. La variable, ¿cierto?, puede ser donación de órganos.
la podemos tomar como, ¿cierto?, favor o contra, la podemos medir como sí y no, ¿cierto? De diferentes maneras, ¿cierto?, podemos medirla, esta variable. De las dos formas está correcta. Entonces, por tanto, es una variable cualitativa, muy bien, indica una categoría, un atributo que se le va a medir. Entonces, por tanto, ¿qué tipo sería? ¿Requiere orden entre las categorías o solamente es una variable categórica, pero no hay un orden entre ellas, un orden natural? ¿Es cualitativa de qué escala? ¿Nominal u ordinal? Es una variable, ¿cierto? Sí, no, o favor o en contra, ¿cierto? Como una variable cualitativa nominal. No requiere orden entre sus categorías, ¿ya? Entonces, por tanto, es nominal, ¿ya? Entonces, por tanto, no se preocupen si se van equivocando. Recuerden que lo importante es que no se equivoquen en el taller ni en la prueba. Pero en las clases sí se pueden ir equivocando. Ya en las clases no se crucifiquen tampoco entre ustedes de que se equivocaron. Las clases son para irlas aprendiendo, ¿cierto? Y ustedes van aprendiendo y se van equivocando, ¿ya? Pero lo importante es que no se equivoquen en la prueba, ni se equivoquen en el taller, ¿ya? Entonces, por tanto, hasta ahí, ¿se fue entendiendo la materia hasta lo que vimos hoy día? ¿Se fue entendiendo, chiquillos? Los términos, ¿cierto? Muy bien, chiquillos, ¿ya? Cualquier cosa que ustedes no van entendiendo, ustedes me colocan, ustedes pueden activar su micrófono. Lo ideal es que lo active uno, uno va haciendo la consulta y ya se va, ¿cierto? Después apagando el micrófono para que así otro lo prenda y así. Porque si lo prenden, un ejemplo, 5 alumnos, no se les va a entender nada, ¿ya? Pero lo importante es que les haya quedado claro. Y así vamos de a poquito, ¿ya? Entonces yo el jueves, en la hora de las 14:30, yo les voy a dejar subidos como unas preguntas, ¿ya? No le voy a llamar evaluación para que no asustarlos, sino que unas preguntas como un cuestionario. Les voy a dejar unas preguntas de la materia, pero no las responden. Ahí me gustaría, ¿cierto?, ver si en realidad son casi preguntas de la materia, son como preguntas generales, como que a mí me vayan cerciorando que van entendiendo, ¿ya? Es como la primera parte, no los voy a asustar con que siempre los voy a ir evaluando diagnósticamente, no, sino que en esta semana, ¿cierto? Voy a hacerles como ese pequeño cuestionario de evaluación sin nota, ¿ya? Y ahí van a tener, ¿cierto?, un puntaje, van a ver cuántos sacaron, cuántas tuvieron malas. Después que se cierre la plataforma, ustedes van a ver ahí en qué se equivocaron, y de acuerdo, sin nota. Solamente iba a tener el puntaje, porque para hacer el cuestionario, para crearlo en la plataforma LMS, se le va colocando puntaje solo. Entonces, cada una va a tener un punto, un ejemplo, pero no con nota, sino que van a tener un puntaje. Va a valer, un ejemplo, 10 puntos o 20 puntos, dependiendo, ¿cierto?, la cantidad de preguntas que haya. Pero solamente como para que ustedes vayan viendo, sí, realmente le entendí a la profe, porque tuve todas buenas. O le entendí casi todo porque tuve 8 de 10 preguntas buenas, un ejemplo. Entonces no, ahora si contestaron una sola, sí, está subido, María Javiera. Está en la pestaña clase, está aquí, en la pestaña clases está la PPT. Aquí está. Unidad 1 dice clase 1. Ahí está subida la plataforma, la clase. Ya, ahí para que la puedan tener. Ahí ya está subida, la subí anoche. Entonces, vamos, sí, no hay problema. En
Entonces yo les voy a dejar subido y ese día yo les voy a mandar la invitación a la plataforma, el link de invitación, para explicarles, ¿cierto?, dónde va a estar alojado el cuestionario para que lo respondan, y ahí ustedes van a tener el tiempo para responderlo, ¿ya? En el caso de que no, un ejemplo, tuvieran tope de horario, algunos, si con los compañeros que no se conectaron hoy día, y no pueden, ¿cierto?, tienen clase, tienen tope de horario algunos el jueves, ¿cierto? Ahí vamos a ir viendo alternativas de las opciones que les dije del lunes, puede ser de 7 a 8, y el miércoles de 7 a 8, ¿ya? Entonces ahí ustedes, para que lo puedan, ¿cierto?, analizar entre todo el curso, ¿ya? Yo ahí les dejé mi horario, entonces ahí ya quedó, con los que estuvieron presentes, quedó el lunes de 8:30 a 10:35, y quedó el jueves de 14:30 a 16:35, el jueves, ¿ya? Entonces yo les voy a mandar la invitación por Teams el miércoles para que ustedes la tengan para el jueves, para que se conecten el jueves, ¿ya? También se la voy a ir dejando a Carol para que se la pueda compartir a quienes no se han inscrito en el ramo. Hay algunos de los que están acá que no se ha logrado matricular en el curso para yo matricularlo, para yo inscribirlo, porque lo puedo hacer en forma manual. Tengo esa facultad. Algunos de los que están acá están todos en la plataforma LMS. ¿No hay alguno? Ya. ¿No estás inscrita, Carla, entonces? Dame tu correo para... Hola, profesora, no estoy inscrita, se lo escribo por el chat. Ya, te voy a matricular al tiro. Muchas gracias. Ya, chiqui. Ok, vamos a... Entonces, pueden quedarse los que... no me toma los Gmail. Me toma solo los UCM. Envíame el UCM. Ya, la clase quedó hasta acá para los que ya, ¿cierto?, no quieren que los agregue a la plataforma. Entonces nos estamos viendo el jueves para explicarles en qué consiste, dónde va a estar alojado el cuestionario, cuánto tiempo van a tener, ya, ahí los vamos a ver el jueves de nuevo. Que estén muy bien, chiquillos, ya, un gusto haberme contactado con ustedes. Chao. Entonces, voy a copiar el de la Carla. Y voy a registrarla. Usuarios. No me deja, Carla. ¿Noté bien? Sí, está correcto. No me permite. Seguramente como estás adelantando el ramo, no me permite matricularte. Sí. No puedo. No voy a poder matricularte, Carla. Me lo impide. Pensé que era solo los Gmail, pero no. Ya, profesora, entonces yo le voy a mandar un correo al jefe de carrera preguntando cómo puedo hacerlo como para que usted me agregue al curso. Eso, pregúntale claro, porque me dice que no me permite. No. Ya, sí. Para matricular, y a lo mejor hay que tener un permiso de soporte, y a lo mejor ahí me pueden activar. Cuando esté eso activado, o a lo mejor él mismo te puede matricular, Sí. o a través del soporte.
Igual yo estoy contactándome con mis compañeros para que ellos me vayan poniendo al día acerca de qué cosas usted está enviando, claro. Así Para que que eso. igual va a quedar la clase en video por 20 días hasta que den el permiso para subir el link a YouTube y de YouTube traspasar el link para la plataforma LMS, ¿ya? Entonces, aquí va a quedar alojada en el chat va a quedar el video. Ya, ok, muchas gracias, profe. Ya, que estés bien.